Las personas que están hoy en tu vida son símbolos de lo que tú tienes grabado en tu mente. Si yo tengo conflictos paternos, lo más seguro es que genere unas culpas ante todo lo que signifique autoridad. Entonces eso me va a generar desarmonías con personas que generen autoridad ante mí. Entonces me pongo un título de soy rebelde y me comporto como un rebelde. Ujú, Y desde esa rebeldía yo estoy proyectando al mundo todo dolor y todo sufrimiento y todo mi sentimiento de víctima. Entonces ahí vale la pena ujú, uno preguntarse, ¿para ujú. qué hago esto? ¿Para qué? El alma es perfecta. El alma es la extensión de Dios y lo único que se siente herido, el único que conserva heridas, el único que necesita perdón es el ego. En un curso de milagros, el postulado puede resumirse, digamos, de la siguiente forma. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. Y hay otro texto que me pareció maravilloso, que incluso fue referido, estuve conversando un poco con el maestro que voy a entrevistar a continuación, que está en la introducción justamente de las lecciones de un curso de milagros. Es un extracto que me pareció muy puntual y dice así: si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, una situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo, a toda la afiliación y a todas las cosas es inevitable. Bueno, palabras más, palabras menos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar hablando del tema de qué tratan las heridas del alma, de acuerdo a un curso de milagros, con el maestro de Colombia, Óscar Marino Cruz, quien ya tiene más de 15 años en la práctica, la extensión de un curso de milagros. Este tema de las heridas es bastante interesante, sobre todo porque hay muchas terapias aquí en este mundo de las formas que hablan acerca de sanar las heridas del alma. Ahora bien, un curso de milagros como filosofía nos habla de una redimensión o reinterpretación de todos esos conceptos de lo que antes creíamos que era y que realmente no es. Pero estamos aquí justamente para conversar un poco sobre eso. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Hola, maestro Oscar Marino, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes, bueno, a todos los que nos acompañan a esta hora. Maestro Oscar, bueno, es un tema interesante porque yo incluso recuerdo que abordé el tema así tal cual con relación a las heridas del alma con una psicoterapeuta en uno de los programas en 2020. Pero ahora me parece súper significativo darle la respuesta un poco que nos comparte un curso de milagros con relación a si realmente el alma tiene o no tiene heridas, considerando que un curso de milagros me dice además que el alma es el espíritu. Y si lo tomamos así, pues eso es inmutable. Bueno, pero háblanos tú un poco acerca de eso y cómo lo podemos mirar desde las dos perspectivas, ¿no? Ahora en esta dualidad. Ok, es un tema bastante interesante y lo primero que quisiera abordar o recordar es que debemos autorrecordarnos que somos practicantes de un curso de milagros. Mm, Eso nos ayuda a mantener el enfoque, ujú, porque nuestra mente ego nos está bombardeando con muchísimas temáticas que podrían desviarnos de nuestro propósito. El alma, empecemos por que el término alma es muy poco utilizado en el curso
Y Jesús mismo lo explica y la razón es porque es un tema bastante polémico en este mundo, en este plano. Y entonces en ese apartado que se llama clarificación de términos, Ujú, Jesús nos dice muy claro allí que básicamente alma es un término equivalente a espíritu y que al formar parte del ámbito de Dios es eterna y nunca nació. ¿Eso qué quiere decir? Esta alma o este espíritu es perfecto, no tiene heridas, no puede ser herido, no se puede ofender. Y allí es donde nosotros debemos mantener el enfoque. Lo que se hiere es aquello con lo que yo me identifico. mm, Eso es lo que se siente herido. En otras palabras, es mi ego. Entonces es bueno que mantengamos ese enfoque de lo que enseña el curso. ujú, Y desde allí se sugieren muchas teorías que llevan a las personas a diferentes prácticas. Y vuelvo a mi sugerencia de recordarnos que somos practicantes del curso. ¿Para qué? Para recordemos cuál es el propósito del curso, revisar mi propósito y darme cuenta qué tan alineado estoy con ese propósito, de tal manera que yo pueda mantener el enfoque, el enfoque. A través de la práctica del curso, sus 365 lecciones en primera instancia, que es cuando decimos hacer el curso, pero realmente cuando terminamos las lecciones es realmente cuando empezamos a hacer el curso. Digamos que somos asaltados en nuestra mente por diversas teorías, por volver a diversas cosas debido a la duda. Y utilizando los términos del curso, debido a la falta de confianza, que es la primera característica que como maestros de Dios debemos desarrollar, la confianza. Y está descrito allí por Jesús cómo esta confianza que desarrollamos en 5 o 6 pasos tiene unos altibajos. sí. Entonces, de alguna manera, llamemos que es muy común, muy frecuente, lo pongo entre comillas, que tengamos la tentación de recurrir a otras cosas, a otras teorías, e insisto, como practicantes del curso de milagros, ya, esto puede sonar muy atrevido, pero ya deberíamos haber superado. Ujú, En el mismo curso Jesús nos dice que nuestra mente tiene diversos niveles de conciencia. Para llegar a un curso de milagros, hemos recorrido algunos caminos y las dudas que surgen en este camino nos hacen dar pasos hacia atrás. Ahora, sin mencionar ninguna enseñanza específica por respeto, eh, no vamos a hablar de que esas enseñanzas son inútiles, para nada. claro. Yo siempre lo comparo por ejemplo, aquí en mi país, en segundo, tercero de primaria, ya ni me acuerdo, le enseñan a uno a combinar las letras para formar palabras. Ujú, Primero te enseñaron las vocales, después que las consonantes, y luego a combinar unas con otras y a formar palabras. Eso hoy a nosotros nos suena demasiado básico, ujú, pero sin eso básico claro. no podríamos estar desarrollando el lenguaje, la escritura que hoy podemos desarrollar. Sí. Pero eso no quiere decir que si tengo el deseo de estudiar literatura, por ejemplo, vaya a empezar de nuevo por las vocales, las consonantes. Se supone, se supone que ya eso lo debo haber aprendido. Entonces hay Ujú, muchas herramientas que surgen
en diversos escenarios de la mente humana que Ujú. son útiles en determinados momentos. Son Sí, útiles. Eso no lo podemos desconocer. claro. Pero que si quedamos aferrados a ellos, y en el mismo curso Jesús nos lo dice, muchas personas consideradas iluminadas se quedan estancados porque se aferran a ciertas, llamémoslos, habilidades Ujú. A ciertas prácticas. Ujú. o a ciertas prácticas, pero que son producto de eso que el mismo curso, el mismo Jesús lo llama en el curso magia. Ujú. Es una parte de nuestro ego que te brinda soluciones, pero desde la premisa de que este cuerpo es real. Sí. Entonces hay un apartado, por ejemplo, que me gusta muchísimo, dame Ujú. un segundito, Katy, Ujú. y es que Jesús nos dice, el mito da origen a algo y los ritos son los poderes que el ego mismo se auto, ¿cómo se podrá decir? Autoproclama, se autohace, se Se autorrealiza. autoproclama, exacto. Ujú. Entonces, esas premisas de mito, de ritos, de todos estos escenarios, Ujú. parten de que el cuerpo es real. Mientras que Jesús nos está invitando es a que nos demos cuenta de que este cuerpo no es real. Sí. Maestro, tengo aquí varias preguntas. Claro, todas van a redundar en lo mismo, considerando el tema, pero el propósito aquí justamente es para irles deslastrando pues todas esas ideas, ¿no? Y enfocarse realmente en lo que nos propone el curso. Tengo aquí de la maestra Julieta Ortiz de México, de sus grupos, dice José de México, he tomado terapias para descubrir cuáles son esas heridas emocionales que se generaron en mi niñez, pero no fue sino hasta que empecé a practicar un curso de milagros que logré liberarme de gran parte de la culpa que sentía en mí y hacia las personas involucradas. Mi pregunta es, ¿sirve ir al pasado a buscar esas heridas? El abuelo me decía, el que no sabe lo que busca, no sabrá qué hacer con lo que encuentra. Ujú. Un curso de milagros nos dice que solo existe el momento presente. Y no dejo de insistir en recordar, en invitar a las personas que miremos el propósito del curso. El propósito, uno de los propósitos del curso es ahorrarnos tiempo. Ujú. Por eso, un curso de milagros está enfocado en que miremos el momento presente. Cuando vas al pasado, tú no estás yendo al pasado. En realidad estás yendo a un pensamiento, a un recuerdo. Ujú. Si miras ese recuerdo, si miras ese pensamiento, honestamente, lo Ujú. estás haciendo en el momento presente. Y es allí donde tenemos que enfocarnos. Pero ese es un buen punto, maestro, porque quiero que explicarlo un poco mejor, porque recuerda que está también la psicoterapia. Y en la Ujú. psicoterapia uno de los procesos te dice, o uno, bueno, no sé si pasos o de las formas, es que irte como a pedir con la ayuda del Espíritu Santo a ver cuál fue la causa, o sea, el momento equivocado en el que decidí percibir ahora esto que estoy percibiendo. ¿Cómo Pero manejo? ¿cuándo lo estás haciendo? Claro, en el presente, obviamente, En aquí. el momento presente. Ujú. Es que esa es la diferencia. Ajá, Claro explica que, por favor un poco eso, sí. claro que yo voy en teoría voy al pasado, Ujú. pero lo que es, a donde realmente estoy yendo es a un pensamiento que tengo grabado en mi mente. Ujú. ¿Y cuándo lo hago? En este instante. Claro. Lo que suele confundir es que en este instante
empiezo nuevamente a recrear, a fantasear en mi mente con aquello que sentí 5, 10 o 20 años atrás. Ujú, O mejor aún, con aquello que creí sentir 5, 10, 20 años atrás. ujú, Yo lo tengo que mirar desde la perspectiva de este momento presente. ujú. Me Pero estoy igual con el dirigiendo a los, sentir, con esa experiencia, ¿no? claro, me estoy Ujú. dirigiendo a los practicantes de un curso de milagros. Sí, claro. Ajá. ¿Sí? Ujú, Porque yo no le puedo hablar de ecuaciones complejas a una persona que solo está aprendiendo a sumar y restar. ujú, ¿Sí? A nosotros Jesús nos está diciendo, no se aferre al pasado, observe su sentir desde el momento presente. ujú, Entonces, si yo me aferro al pasado, si yo creo que tengo que ir al pasado, entonces voy a ir allá y miro, por ejemplo, que mi madre me abandonó ujú, cuando yo tenía 10 años, 1 año, 5 años, la edad que fuese. Y lo que solemos hacer en esas idas al pasado es, en este instante, volver a sentir, recrear aquello que sentí en el pasado. ujú, Cuando la invitación es, aún mirando ese recuerdo, ¿qué estoy sintiendo en este instante? Eso es lo que me está sucediendo en ese instante. Y ahí funciona un poquito la razón. Hay un apartado en el curso donde nos invita a Jesús a utilizar la razón, ujú, por decirlo de alguna otra manera, la lógica. ujú, Eso me está sucediendo en este instante. Cuando me hago ese tipo de preguntas, ese tipo de reflexiones, empiezo a darme cuenta que eso de ir al pasado no es más que empezar a recrear en el momento presente cosas que no he querido soltar. Por eso hay que tener muy clara la diferencia. Y en otra parte del curso nos dice, solo deberíamos ir al pasado a recordar aquellas cosas buenas. Entonces, ujú, en parte de este proceso de ujú, ir al pasado, de mirar en el momento presente, lo que nos hace reflexionar o a una conclusión a la que podríamos llegar es que estamos aferrados a nuestro deseo de ser especiales. En otras ujú, palabras, a nuestro deseo de sufrir. ujú. Porque en este instante no me están abandonando. Sí, Eso sucedió cuando tenía yo 5 años, por decir algo. y lo estoy Pero no, repitiendo. y no quiero soltar esa idea de sufrir. A eso es que me invita el momento presente. Sí, esto es bueno, maestro, porque, bueno, voy a repetir, o sea, voy a decir varias preguntas porque realmente, pues al final todas van a la misma, como a las mismas conclusiones y respuestas. Por eso voy a leerte tres. Por ejemplo, aquí Rocío de México dice, he escuchado que una herida se sana, pero no se olvida y que solamente deja de doler. ¿Es posible con un curso de milagros llegar a olvidarla por completo? Claudia de Colombia dice, las llamadas heridas de la infancia, como abandono, rechazo, etcétera, serían una vista de una misma herida que nos llevan al problema original de un curso de milagros, que es la idea de separación, y de la maestra Tibisay Sarmiento de Venezuela, sus grupos, Gabriel Borges de Caracas, Venezuela, dice, ¿por qué de niños somos tan susceptibles y vemos tan profundas las heridas que nos marcan de por vida? Claro, allí está resumido todo el tema. Una de las cosas que más nos, digamos, nos entusiasma y por la misma razón nos distrae del camino son las formas en que se presentan las situaciones. Mm, Y como las formas son diferentes, entonces creemos que los problemas son diferentes. sí. Pero para los que somos practicantes del curso debemos recordar que solo tenemos una dificultad. Y la dificultad es que creemos estar separados de nuestra fuente, llamémosla Dios. Ese es Ujú, nuestro gran problema. Entonces, desde esa fuente, desde esa idea de separación,
surgen muchos conflictos y uno de los más típicos que solemos mencionar es el conflicto paterno-materno, porque me dieron, porque no me dieron, porque me abandonaron, porque no me abandonaron, porque creo que me querían, porque creo que no me querían, etcétera, pero que finalmente simboliza esa idea de separación. De hecho, desde varias ramas, lo que la gente estudia es los dos grandes abandonos que siente el ser humano. Uno, el momento del parto. Ujú. Estaba en un sitio pleno, cómodo, no, ni siquiera debía pedir alimento porque es que no sentía hambre. Todo fluía y de un momento a otro lo expulsan de ese sitio. No, pues a mí me sacaron con fuerza y todo. Y, y hay unos tienen unas formas de salir más traumáticas, Sí, ¿cierto? realmente. Sí. Y en el resto de la vida, pues empiezan a haber otros símbolos de otra parte de la separación, y es cuando tienes que dejar a tu familia para hacer tu vida, a otros se les presentan en casos de muerte de algún ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Pero la causa es solo una, la idea de separación. Y es allí donde yo insisto, como practicantes del curso, debemos aprender las formas, no para enfocarnos en esas formas. Ujú. Tú lo leíste al principio en la introducción al libro de ejercicios. Mm, sí. Vamos a ver si lo retomo aquí Aquí está. rápido. Tú lo tienes allí y vuelves Sí, a leerlo, por favor. sí. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, Ujú. situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Eso es. Y eso lo logras en el momento presente. Entonces, Ujú. muchas veces creemos que tenemos que ir al pasado. Vamos a suponer que a una persona se le murió su mamá o su papá. Ya no existe. Ujú. Y entonces quiere buscar cómo reconciliarse con esa figura paterna o materna, pero ya no existe. Ujú. Entonces se emprende todas unas prácticas hacia el pasado, Sí, hay técnicas, incluso sobre ¿cierto? esoterapia. Ajá. Muchas Ujú. cosas que, insisto, no vamos a decir que son inútiles, no, Claro. pero que tal vez te enredan la vida un poquito tratando de entender cosas que a veces ni son entendibles y Ujú. que además te alargan en el tiempo. Ujú. Si tú miras tu vida presente, hoy, yo te aseguro que gracias a ese conflicto, hoy existe al menos una persona en tu vida que está simbolizando o a esa mamá o a ese papá con los que has tenido un conflicto. Mm, Y sí. con mucha frecuencia se presentan como pareja, Ujú. Ujú. con mucha frecuencia. Ujú. Una de las cosas que me ayudó a comprender mucho este tema del momento presente y de las personas como símbolos, que es lo que nos enseña el curso, es cuando viendo, yo creo que por décima vez la misma película de la Pasión de Cristo, Ujú. esa película pues que es bastante fuerte, Uy, sí. Yo no la vi el completa. crucificado le dice Ujú. a su mamá, Ujú. madre, he ahí a tu hijo, Ujú. y le dice al apóstol, hijo, he ahí a tu madre. Ujú. Entonces yo pensaba, bueno, ¿es que estos eran hermanos o qué? ¿O es que María tuvo otro hijo o qué? No, Es la eso se vuelve transferencia. exacto, eso se vuelve intrascendente si era real o no era real. Simplemente lo que le estaba diciendo a su madre es, su momento presente ya no soy yo, ya me voy a ir de este cuerpo. Mire el símbolo de hijo en el que tiene ahí a su lado. Por eso Jesús te dice a través del curso, si quieres escuchar al Espíritu Santo, escucha a tu hermano. No andemos buscando figuritas en las nubes como Espíritu Santo. No, Ujú. escucha al que tiene a tu lado. La mejor forma de ir al pasado es mirar tu presente. Si Sí. tienes conflicto con tu pareja, es porque tienes unos conflictos que no han sido resueltos y que hoy se están reflejando
como culpa. Mm. Recuerda eso que yo llamo el triángulo nefasto del ego. Ujú, Pecado, ujú, culpa ujú, y miedo al castigo. mm. Si quieres ir al pasado, solo vas a ver errores y pecados. Si miras al futuro, solo vas a ver miedo, porque si has cometido un error, te genera culpa y necesariamente, inevitablemente, vas a estar anclada en el miedo al castigo, porque el ego nos hace creer que es la forma de redimir nuestras culpas. En el momento presente, por las diversas circunstancias que estamos atravesando, y si hablamos de relaciones, digamos que tenemos relaciones no armoniosas, lo que tenemos que mirar son las culpas. Eso es lo que tenemos que mirar. Y lo estás mirando en el momento presente. Entonces, ¿cómo me estoy relacionando con las personas? Esta persona que estoy viendo y que en teoría es mi hermano, sanguíneamente será mi hermano, pero en mi mente, ¿qué simboliza? Y tal vez, esto lo digo como ejemplo, tal vez me estoy dando cuenta que tengo conflictos con ese hermano porque es que es tan idéntico a mi papá. Entonces no tengo que ir a buscar a un papá que ya físicamente no existe. Tengo que Tengo sanar mi relación aquí. la culpa que tengo y que la estoy proyectando en otro. Recuerda que todos esos conflictos son culpas proyectadas. Por eso Sí. soy de los que afirma que la ley de atracción no existe. Ujú. Lo que existe es la ley de la proyección. Yo no atraigo nada porque nadie está creando cosas o fabricando cosas para que yo las atraiga. Nadie. Todo es proyección de mi mente. Tengo aquí a Virginia de Caracas, Venezuela. Dice, ¿cómo reconocer las heridas profundas que se han escondido en nuestro inconsciente, que son parte de nuestra alma? Y Julie también dice de Venezuela, ¿cómo superar el dolor de esas heridas que aún sentimos que sangran? Recordemos nuevamente que el alma no está herida. Ujú, El que está herido es el ego con el que me identifico. Ese que dice yo soy Oscar Marino, ujú, yo soy profesional en esto o aquello, yo tengo tantas cosas. Ese que se identifica con formas, ujú, ese que se identifica con ciertas creencias, ese es el que se siente herido. Si esto lo pudiéramos colocar como un proceso de pasos, ujú, yo lo que tengo que mirar es cuál es, por qué razón me siento víctima. Y entonces yo tengo que hacer este ejercicio que siempre le hago a la gente cuando me preguntan, ¿qué ejercicio tengo que hacer para sanarme? ujú, Entonces yo siempre cojo un curso de milagros y lo ujú, hago de esta manera, ujú, donde lo divido como en tres y lo único que estoy diciéndoles, tienes que hacer este ejercicio. Y ujú. me centro en esto que tengo aquí. Ajá, Solo tiene 365 pasos, ujú, porque nuestro ego nos invita a buscar el ejercicio mágico. No, ujú, son 365 pasos. Y recuerda que la primera parte de los ejercicios tiene como objetivo que te des cuenta de tu actual forma de pensar, que te des cuenta que te estás tratando como una víctima, que te consideras una persona especial. mm, Por esa razón, sea lo que sea que hagan los demás, me están hiriendo porque me siento víctima. Con los primeros 220 ejercicios te estás dando cuenta de ello.
con la segunda parte de los ejercicios, estás adquiriendo una nueva forma de pensar. Vuelvo a los practicantes de un curso de milagros. Evitemos la tentación de buscar ejercicios mágicos. Esto es un proceso, este es un curso de entrenamiento mental. Requieres como, insisto, supongamos que lo podamos hacer, como primer paso, hacer estos 365 ejercicios. Y al final, que termines estos ejercicios, Jesús te va a decir, este no es un final, es un comienzo. Segundo, no nos dejemos entretener por formas en que se nos presentan las cosas. Tal vez usted allá se esté tomando su café o su agua, lo que sea que se esté tomando, en un vaso blanco, en un vaso amarillo, de otras formas. Yo me lo tomo en uno de forma de color verde. No se deje distraer por la forma, no se deje distraer por el material. Mm, El propósito que tenemos al beber lo que estemos bebiendo es el mismo, es el mismo. Entonces, el ego nos lleva a que nos distraigamos, que es que yo tengo un conflicto con mamá, entonces debo darle un enfoque diferente a si tengo un conflicto con la pareja o tengo un conflicto con el vecino. Es exactamente lo mismo. ujú, Y ojalá las personas repitieran eso que tú leíste al principio, que está en la introducción a las lecciones. mm. Pues justamente, ya para cerrar, maestro, me quedan como 5 minutos. Hay una pregunta de Juan Carlos de Caracas, Venezuela. ¿Qué diferencia hay entre el alma y espíritu según un curso de milagros? Realmente no la demarca como tal, no existe Mm, una diferencia. ujú, Habrán otras doctrinas que le establezcan diferencia, pero recuerden que el mismo Jesús, cuando estamos haciendo los ejercicios y especialmente la introducción a la segunda parte de los ejercicios, nos invita a que empecemos a soltar los simbolismos de las palabras. mm, ujú. Las palabras son solo símbolos. Y recuerda que las palabras simplemente terminan obedeciendo a mi nivel de creencia. Sí. Entonces, si para mí es más importante la palabra alma, pues utiliza la palabra alma, no hay problema. Si para mí es más importante la palabra espíritu, pues utilizo la palabra espíritu. Significan lo mismo. Es lo mismo cuando hablamos de Cristo, del Espíritu Santo, de Dios, de Pedro, de Juan. Es lo mismo. Estamos hablando de la esencia. Somos Mm, nosotros, es nuestro ego el que nos invita a buscar definición y que la grabación aquí, que la grabación de allá. No, vamos a lo simple, vamos a lo práctico. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Ese miedo al abandono de lo que me sucedió en el pasado, hoy lo estoy viviendo. Hoy realmente quiero seguir siendo una víctima de las circunstancias, de las personas, o a través de la práctica de los ejercicios, lo que deseo es construir confianza en una promesa divina, que es la que realmente me va a sacar de este estado de confusión. Son las preguntas que yo suelo invitar a las personas que nos hagamos en esto que llamamos un proceso de autoindagación. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y recuerda, las personas que están hoy en tu vida son símbolos de lo que tú tienes grabado en tu mente. Si yo tengo eh, 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 conflictos paternos, lo más seguro es que genere unas culpas ante todo lo que signifique autoridad. Entonces eso me va a generar desarmonías con personas que generen autoridad ante mí. Entonces me pongo un título de soy rebelde y me comporto como un rebelde. Y ujú, desde esa rebeldía yo estoy proyectando al mundo.
todo dolor y todo sufrimiento y todo mi sentimiento de víctima. Entonces ahí vale la pena Ujú, uno preguntarse, ¿para qué ujú. hago esto? ¿Para qué? El alma es perfecta, el alma es la extensión de Dios y lo único que se siente herido, el único que conserva heridas, el único que necesita perdón es el ego. Hermosísimo. Bueno, maestro, yo creo que con eso ya concluimos prácticamente. Ya dijiste, ya para cerrar este tema de qué tratan las heridas del alma, de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros. Escuchábamos allí al maestro Oscar Marino Cruz desde Colombia, cerca de Cali, está, nos acompaña. Bueno, ella tiene más de 15 años en la extensión de un curso de milagros. Y bueno, queda muy claro, alma, espíritu son simbolismos igual. En todo caso, es cómo utilizar esa información que se nos proyecta afuera entonces para sanarlo aquí en el presente. Así es. Y bueno, las heridas en este caso son del ego. Bueno, aquí seguimos, maestro. Muchísimas gracias, honrada por tu presencia. Gracias por todo, maestro. Ok, muchas gracias por la invitación y seguiremos practicando un curso de milagros. Amén. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima. Chao.